La oración transformadora. Quiero que vayamos al Salmo 139. Vamos a leer del verso 4 hasta el verso 15. Pero antes de leer el Salmo, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué a ustedes se les viene a su mente cuando leen ese tema? La oración transformadora. Que somos transformados por medio de la oración. Somos transformados por medio de la oración, muy bien. A través para mí, a través de la oración, hablo con el arrepentimiento con Dios, me transforma a ser alguien más. Alguien diferente, perfecto. Alguien nuevo y de que ya no sigue en el camino de antes, ahora sigue caminando un camino de Dios o aceptarlo Nuevo. Si se dan cuenta, las tres opiniones vienen a algo, un cambio en nuestras vidas. Ahora bien, hay varios tipos de oraciones. La oración de petición, la oración de agradecimiento, ¿verdad? La oración de súplica, ¿verdad? Salmo 139. Vamos a leer del verso 4 hasta el 15. Pero ahora nos vamos a enfocar en la oración que nos transforma a nosotros. ¿Cuál sería esa oración que nos transforma a nosotros? Es una oración que hacemos en lo secreto. Dios y yo. Esa es la oración transformadora. Cuando clamamos al Señor en nuestra habitación, en la intimidad con el Señor, es ahí donde el Señor nos habla, nos dirige, nos transforma, nos lleva a otra dimensión. Por eso es necesario que todo cristiano tenga un tiempo específico para Dios, sin interrupciones de nada. ¿Por qué esto? Porque como les decía, es ahí donde Él nos da la dirección que debemos de seguir. Hermana, claro que no. Es ahí donde el Señor nos transforma. ¿Por qué? Porque me pide sus beneficios, me dice que no quiere coca, nadie le va a creer. Ok, vamos a leer el Salmo 139, los versos les decía del 4 al 15, y dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces, tú la sabes toda. Fíjense, no hemos hablado tan siquiera, a lo mejor ni hemos pensado la palabra, y Él ya la conoce, la que nosotros vamos a hablar. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Solo imagínense la mano de Dios Todopoderoso sobre nosotros. Wow, eso es tremendo. Como les decía la semana pasada, es ahí donde empezamos a agudizar algunos sentidos que teníamos dormidos. Luego sigue diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando entramos a una adoración, este es en público, cuando estamos en la alabanza, pasamos a otro nivel, a otra dimensión. No lo podemos entender, hacemos cosas que luego decimos: Señor, ¿por qué hice esto? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque la mano, dice, ¿de quién está sobre nosotros? De Jehová. Su presencia misma está en nosotros. Y es ahí cuando nosotros, por eso el rey David decía: por tu causa yo me haré más vil. ¿Qué es la palabra vil? Es despreciable, o sea, mira lo que está haciendo. De hecho, su esposa misma le dijo, se avergonzó de él de ver
cómo él danzaba ante la presencia del Señor. Y sigue diciendo, ¿a dónde iré de tu espíritu? Es una pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Otra pregunta. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol es el infierno, y si es mi estrado, he aquí, allí estás tú. Fíjense hasta dónde está el Señor. Si se recuerdan ustedes que cuando Jesús murió, dice que bajó hasta el infierno y le quitó las llaves del infierno. ¿A quién? O sea que él ni siquiera tiene las llaves de ese lugar. Entonces, y sigue diciendo, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿qué dice el verso 10? Tu diestra. El 11 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque la noche resplandeciere alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora bien, cuando estamos adultos ya aquí, cuando se engendra un bebé, ¿cómo se hace? ¿Se hace en público? ¿Verdad? En lo secreto nos formó el Señor. Fíjense, eso no es pecado. ¿Por qué? Porque en ese acto que tiene el hombre y la mujer es formado un ser que ya está en el pensamiento de Dios. ¿Sí me explico en esa parte? Y luego sigue diciendo, vemos ahí, ¿en dónde nos formó el Señor? En lo secreto, en lo secreto. Viene aquí y sigue diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En lo oculto fui formado. O sea, desde que fuimos formados, el Señor trató con nosotros. ¿En qué? En lo oculto. O sea, el Señor y yo. Ahora que somos adultos, fuimos formados también por el Señor. Pero para que Él pueda seguir dándonos esa formación, dándonos esas instrucciones, necesitamos estar en lo secreto con Él. El Señor, ustedes, el Señor y yo. Ahora bien, esa oración es una llave. ¿Para qué? Para ser transformados. La oración es una llave que abre puertas, hermanos. Fíjense, abre la puerta ¿para qué? Para nuestra transformación. También abre la puerta para bendiciones. La oración de petición es una llave para abrir puertas. Entonces, la oración en sí lo que hace es nos abre las puertas ¿para qué? Para que nosotros podamos tener acceso a lo que el Señor quiere darnos. ¿Qué es una oración? Es la comunión con Dios que consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. Tres partes importantes que debe de tener la oración, y esto no viene en el material. Cuando nosotros oramos, la oración transformadora tiene que llevar alabanza. ¿Qué es alabanza? Glorificar a Dios como Rey Todopoderoso. Tiene que llevar gratitud. ¿Qué es gratitud? Agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y súplica. ¿Súplica de qué? Súplica por nosotros, porque Dios se ha transformado
tengo que suplicarle al Señor que tenga misericordia de mí y me transforme, porque mi ser está viciado de maldad. Fíjense, ¿qué decía el pastor ahora? Por eso les decía que el pastor y yo no nos ponemos de acuerdo, pero la prédica que él dio tiene que ver con esto. El ser humano estamos viciados de maldad, pero en esa intimidad con Dios, Dios trata con nosotros. No nos va a quitar la maldad que hay dentro de nosotros, pero nos va a enseñar cómo sujetarnos a su mandato. Y de eso mismo vamos a hablar. También es una expresión del alma hacia Dios que manifiesta, fíjense, cuando oramos le manifestamos al Señor nuestro amor por Él, nuestro aprecio, el deseo de la comunión con Él. Y confesamos que lo malo que hemos hecho. Señor, hice tal cosa. Pero después viene ¿qué? La súplica, ¿por qué? Por el perdón. Imagínense. Perdón, todavía estaban escribiendo, ¿verdad? Entonces, necesitamos ese tiempo con Dios. En las clases de las células hay un tema que se llama la hora devocional. ¿A qué se debe, de qué se habla en ese tema? La hermana Rubí creo que ya sabe más o menos de qué se habla. Del tiempo que tenemos, del tiempo que apartamos, del momento que usamos para orar. Amén. Y ese tiempo es importante, pero la oración es importantísima en la vida del ser humano para ser transformado, para que Dios nos guíe. Ahora, ¿qué va a transformar Dios en nosotros? Nuestras vidas, pero hay algo en específico que el Señor tiene que cambiar en nosotros y hacerlo igual que su Hijo Jesucristo. Y se trata del carácter. ¿Pero qué entienden ustedes por carácter? El carácter es lo que nos ha formado a nosotros en nuestro entorno. Fíjense, si un hombre, si un jovencito, donde él vive está rodeado de golpes, de maltratos, cuando él llegue a adulto, eso es lo que él va a hacer. Pero él no nació golpeando ni maltratando a nadie. Él nació con algo que se llama temperamento, sus sentimientos. Pero eso no determina cómo él va a ser. Tal vez ya creo que ya se me fueron por otro lado. Podemos decir que nacemos con el temperamento, pero que el carácter se va desarrollando depende del ámbito del entorno. social. Es decir, que no se define en el momento que nacemos. No. Es algo definido, es algo que se va formando. El temperamento es lo que va haciendo al niño, al jovencito, al hombre, a la mujer. Pero sí nacemos con el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Ahorita lo vamos a ver. No. Temperamento y carácter. Fíjense, el temperamento, esto sí viene en el material. El temperamento, quiero que pongamos mucha atención en esto, se refiere al componente hereditario. O sea, nacemos ya con eso. De los rasgos afectivo-dinámicos. ¿Qué es afectivo-dinámicos? O sea, cuando el niño llora y la mamá lo abraza, el niño se tranquiliza, afecto. Y dinámica también, porque a veces lo tiene que mover y el niño siente afecto. Con eso nació ya él, sintiendo afecto por su madre, porque ella lo cargó. El niño reconoce la voz del padre cuando le habla, porque ya eso ya lo trae él. Él se sentir, exactamente. Entonces, esta es la razón más o menos fija, que sostiene el desarrollo de las formas concretas del comportamiento humano. Fíjense, es más o menos fija. ¿Por qué? O sea, no es eso lo que define al ser humano, pero ya nace con eso. El niño nace siendo enojado, nace así.
Quiero que sepan que nacemos así. El niño nace, como les dijera, sabiendo de que si él llora, ¿qué va a recibir? Afecto. Comida y afecto. Uh-huh. Ahora, ese es el temperamento. Nacemos. ¿Qué decíamos que era el temperamento? El afecto, lo afectivo. ¿Sí? Más fácil. Ahora bien, ¿qué es el carácter? Aquí viene algo importante. Eso es lo que el Señor va a transformar en nosotros. Porque adquirimos el temperamento de nuestros padres y tenemos un carácter que lo formó el mundo. El ambiente en que nos desarrollamos. ¿Y qué carácter formó el mundo en nosotros? Por eso el caso. Me gusta pelear. ¿Me gusta qué? Insultar. Ese es el carácter que el mundo nos formó. ¿Me gusta qué? Hacer menos a los demás. Ese es el orgullo. Es el carácter que el mundo nos formó. Y más que venimos, que traemos la herencia de enojo de nuestro padre. Y el carácter forma parte de eso, más todavía. Ahora bien, el carácter de Cristo, ¿cuál es? El carácter de Cristo es paciencia, amor. Fíjense, y ese es el carácter que Dios va a implantar en nosotros. ¿Qué es implantar? Nos va a poner a cambio del que ya tenemos viejo. Porque que tenemos viejo no nos sirve para nada. ¿Qué nos trae el carácter viejo? Problemas, separación de Dios, de la familia, exacto. Eso nos trae. Y de la iglesia. Pero el carácter de Cristo, ¿qué nos trae? Amor. Voy a amar a mi hermano. I love you, Ruby. I love you, Emilio. I love you, nos trae paz. ¿Por qué nos trae paz? Porque estamos sintiendo afecto por los demás. Pero ahora ya no es el afecto que el temperamento da. Ahora es el afecto que Dios implantó en nosotros. ¿Para qué? Para darlo a los demás. O sea, es sincero, por decirlo así. El temperamento tiene amor, pero no es sincero al 100%. Pero el carácter que Cristo nos implanta, ese trae amor sincero. ¿Cómo se llama el tema? La oración transformadora. Oración transformadora. ¿Qué va a transformar el Señor en nuestras vidas? El carácter. El temperamento, ya nacemos con eso. Un ejemplo de un hombre temperamentoso, Pablo. Era enojado, ese era su temperamento. Porque eso había visto él. Tenía mucho conocimiento, pero le faltaba el carácter de Cristo. Cuando Cristo implanta el carácter de él en Pablo, ese hombre amó a la iglesia. Con carácter para defender. Y con carácter porque él decía las verdades a la iglesia. Si ustedes leen las cartas a los romanos, hay muchas cosas que nosotros muchas veces estamos haciendo como seres humanos y son malas a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es el carácter? El comportamiento en el hombre bajo la influencia combinada de factores hereditarios de la acción, de la experiencia personal o del medio en que vive. Fácil. El carácter es la combinación de mi temperamento con el entorno en que vivo. Ese es el carácter. ¿Me explico? A ver, alguien explíqueme qué es el carácter. Yo le puse ese comportamiento del hombre. Causado por el entorno en que vive. Muy bien, hermano Raúl. Ese es el carácter. Ahora, voy a hablar de 4 temperamentos. ¿Qué es el temperamento, dijimos? Con lo que ya nacemos. Y ese es hereditario. Tenemos 4 tipos de temperamentos. Y esto viene en el material, pero quiero que pongan mucha atención. El primero, fíjense los temperamentos. Hay un temperamento que se llama sanguíneo. Hay un temperamento que se llama colérico. El colérico no crean que es el que es enojado.
Es todo lo contrario. Y ahorita los vamos a mirar. Melancólico no es aquel que está, no, el melancólico es todo lo contrario. Y el flemático no es el que echa flemas, no. No lo vayan a tomar así. Muchos de los psicólogos trabajan con esto. Los psicólogos trabajan con esto, pero combinado con el carácter, o sea, el entorno en que ha vivido. Saben que él trae esto, y el carácter es la combinación de su reacción. El ser humano reacciona mediante el temperamento y el carácter. Es la reacción que tiene el ser humano. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del temperamento sanguíneo. Fíjense, ¿cómo somos? El temperamento sanguíneo son toda aquella gente que tiene un sistema nervioso rápido. O sea, esa gente reacciona. Le digo, hermana Rubí, por favor, vaya a traerme un vaso de agua. La hermana Rubí se levanta, corre y llega. Sanguíneo. El temperamento sanguíneo. A este tipo de personas les encanta la gente. Les encanta la gente y no les gusta la soledad. A mí no me gusta la soledad. Yo me identifico con eso. Y luego dice, suelen tomar decisiones basadas en los sentimientos más que en la reflexión. ¿Qué les decía? Reaccionan así. O sea, ve mi hermana Rubí, ve que a mi hermana Ana le falta $2 para pagar algo. Mi hermana Rubí reacciona. Aquí está, hermana, los $2. Cuando viene a reflexionar, dice, los $2 que necesitaba para pagar el bill. Reaccionó después de la acción. Estos son los sanguíneos. No es el que trae sangre y todo, ¿verdad? Diferente. Pero tienen debilidades, fíjense. ¿Cuál es la debilidad del que tiene el temperamento sanguíneo? Suelen ser gente indisciplinada. O sea, no tienen disciplina. Y tienen la voluntad débil. Cualquiera hace influencia en ellos. Lo cual puede ocasionar, dice, que sean vistos como gente de poca confianza. ¿Saben por qué pueden ser vistos como gente de poca confianza? Porque les gusta comunicar. O sea, escuchan algo y como reaccionan antes de pensar, ¿qué hacen? Sueltan. ¿Iba a decir algo? Como vi que levantan la mano. Esas personas son las que, pero no lo hacen por maldad. La personalidad. Porque cuando ellos vienen a reaccionar, dicen, ya dije lo que no tenía que decir, pero ya lo son todos. Sanguíneos. Vamos a hablar un poquito del colérico. No se preocupen si no anotan porque eso viene aquí. ¿Quién es el que tiene el temperamento colérico? Dice que estas personas tienen un sistema nervioso desequilibrado. ¿Por qué habla del sistema nervioso? Porque el sistema nervioso es lo que nos hace movernos, nos hace tomar decisiones. El cerebro es el que está trabajando en la reacción del cuerpo. ¿En la reacción de qué? De la lengua, en la reacción de los ojos. Por eso habla del sistema nervioso. Son muy activos, dice, en sus decisiones. Se caracterizan por ser muy independientes, o sea, no les gusta depender de nadie ni de nada. O sea, ellos saben hacer todo y punto. No han tratado ustedes con personas que le dicen, no, pero eso está mal. No, ¿cómo crees que está mal? Si así va, que no sé qué. O sea, no acepta que se equivocó. Ese es el colérico. Se sienten a gusto, dice, con las actividades. O sea, ellos piensan que hacen mucho y no hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos se sienten a gusto moviéndose, tal vez sin hacer nada. Sí. Entonces dice, siempre tienen que tener la mente ocupada. O sea, no pueden estar sin estar pensando en hacer algo. Luchan contra la injusticia social, dice, son determinados y no se rinden ante cualquier obstáculo. Ellos siguen adelante. O sea, les dicen de cosas, pero ellos un ratito se van a pegar. No me importa. Eso es bueno, es parte. Ahora, pero tiene debilidades y las debilidades de ellos son que pueden ser profundamente hostiles. Fíjense,
sea, si usted les dice algo y están friegue y moleste con lo mismo. Esas son estas personas coléricos. Su explosividad puede ser muy peligrosa. Explotan fácilmente. Tal vez les dicen algo y empiezan a decir de cosas. Y a veces no solo a decir de cosas, sino también a dar. Hay gente que tira plato hoy en día. Colérico, ese está bien colocado el nombre, colérico. Reaccionan con furia, con cólera, con histeria ante las situaciones, de las cuales ellos se sienten atacados. Ahora, fíjense, hay algo bien importante con las debilidades del colérico. Y también suelen ser más insensibles, dice, ante los problemas de los demás. O sea, este tipo de persona puede ver al hermano Emilio que se está en una necesidad. Pongamos un ejemplo del trabajo, que está batallando, queriendo levantar algo. Y lo mira. Porque no le importa. No les gustan las lágrimas, dice. Son crueles, cortantes y sarcásticos. Esta persona siempre mira que está en un problema. ¿No? Él se lo buscó. Y siempre actúan sarcásticamente. Son las debilidades de estas personas. Todo eso, ¿por qué les estoy hablando de los temperamentos? Porque eso es lo que nosotros tenemos dentro. Pero también tenemos un carácter ya formado. Y el Señor nos va a enseñar, por medio del carácter que Él nos implante, a dominar esto, el temperamento. El carácter es el que domina el temperamento. ¿Se entiende eso? Ok, el melancólico es aquel que oye música romántica, no, mentira, no es ese. Tienen un sistema nervioso débil y una muy alta sensibilidad. Son muy sensibles emocionalmente, se dice que es el temperamento más rico de todos y generalmente suele tener un nivel de inteligencia más alto. Fíjense, estas personas aprenden rápido. Tal vez están distraídas, pero están poniendo atención y están aprendiendo. También dice que es analítico, o sea, esta persona no va a actuar como el. ¿Cuál es el primero? El sanguíneo actúa como sin pensarlo, ese actúa. El colérico, ¿cómo actúa? Explosivo. No, piensa antes de. ¿Por qué? Porque es más rápido en aprender y agarra ¿qué? Sabiduría para actuar. Analiza antes de. Dice que también puede adquirir toda una variedad de talentos, lo que les decía, aprenden rápido. ¿No han visto ustedes personas que una vez les explica y esa persona ya aprendió? Eso no es malo. Dice, es muy fiel y por tanto muy buen amigo. Esta persona, no es fácil que si viene alguien y le cuenta un secreto, es bien difícil que esta persona lo suelte. A lo mejor no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque piensa, confío en mí. Si yo lo suelto, le voy a fallar. Y además de eso le voy a causar problemas. Está analizando, está pensando. Por eso yo creo que sí. Entonces es bien difícil que esta persona suelte algo. Y esas son las personas que son en parte bueno confiar las cosas personales, en parte malo. Ahora les voy a decir por qué. Suelen ser muy depresivos, fíjense, pesimistas, son egocentristas, o sea, piensan solo en ellos. Tienden a ser rencorosos. ¿Por qué son rencorosos? Porque analizan. Voy a poner un ejemplo. Estoy trabajando muy, nadie reconoce lo que hago y eso va causando ¿qué? Rencor. Y eso es malo. Pero les digo, son muy buenos confidentes. Ahora bien,
Tienen cambios de ánimo. A veces andan contentos, a veces andan molestos. ¿Han oído ustedes hablar del eso? Son estas personas. Y eso no es que eso sea malo. No han aprendido a dominarlo. ¿El carácter domina qué? El temperamento. Entonces, también pueden convertirse en seres peligrosos, fíjense, en caso de que no logren educar sus impulsos. Pueden ser peligrosos. Ahora bien, vamos a hablar del último, el flemático. ¿Qué es lo que el Señor va a cambiar en nosotros? No va a cambiar el carácter. ¿Para qué? ¿Para dominar qué? Eso. ¿Estamos? Es que nos dejó bien emocionados con el Ahora bien, el flemático tiene un sistema nervioso lento y equilibrado. O sea, actúan, son aquellas personas que hacen todo bien, despacio, pero lo hacen equilibrado, o sea, con un buen trabajo, exactamente. Fíjense, son tranquilos, o sea, son personas que yo conozco a alguien así, fíjense. El hermano Martín López, él es así. Es hermano, tranquilo. Nunca pierde la compostura. Nunca pierde la compostura, o sea, nunca se enoja. Si se enoja, él sabe dominar eso. O sea, ok, tranquilo. Y nunca se enfada, fíjense. Son personas que no se enojan. Suele ser personas muy apáticas. ¿Qué es apático? No se meten, no les importa. O sea, si puedo ayudarte, te voy a ayudar. Si no, pues de todas maneras, yo sigo mi camino, no es mi problema. ¿Sí me explico? No se enganchan. Sin muchos dotes, dice, de liderazgo, o sea, no pueden ser líderes. ¿Por qué no puedan ser líderes? Si son equilibrados, tienen compostura, son tranquilos. Tienen el carácter, pero muy debilitado. Y el carácter que Cristo nos pone es un carácter equilibrado para dominar cualquiera de estos temperamentos. Ahora, dice, personas muy apáticas, sin muchos dotes de liderazgo, aunque eso no significa que no lo puedan ser. O sea, sí pueden ser líderes. Y yo me imagino una persona esta va a ser un líder calidad, pero necesita un carácter. ¿Qué carácter necesita una persona de estas para ser un buen líder? El carácter de Cristo. Teniendo ese carácter, dijimos que el anterior, el colérico, es el más rico, por decirlo así, sí, el más rico ¿cómo podría decirlo? En virtudes. Ok. Dice, evitan el compromiso, no lo que decía mi esposa, o sea, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué me voy a comprometer? No quieren compromiso. Parecen no alterarse nunca. No les faltan amigos, o sea, siempre tienen amigos. Tienen un sentido de humor natural y poseen una capacidad especial para descubrir el lado humorístico de los demás. O sea, hacen un chiste, pero es un chiste que va a causar risa. No hablan casi, pero cuando dicen un chiste o mencionan algo, va a ser algo tremendo. Ahora bien, son de buen corazón y compasivos. Pero pues no les gusta el compromiso. O sea, si ven algo y puedo ayudar, ok, voy a ayudar. Soy compasivo. Pero sin compromiso. O sea, no me metas a mí. Así son ellos. Ahora, ¿cuáles son las debilidades de estas personas? Suelen ser lentos y ociosos. O sea, son muy lentos y a veces, mañana lo hago. Como quiera, tengo toda la semana para hacerlo. Como quiera, ya me voy. Ajá. Y ociosos. Les falta empuje, ambición, suelen escudarse en el dolor, suelen ser muy avaros, o sea, no les sacan nada. Dice, son muy tercos y también suelen ser indecisos y temerosos.
Ok, estos son los 4 temperamentos. ¿Cuáles dijimos que eran los 4 temperamentos? Y flemático. Con eso nace el ser humano. Y hay combinaciones también. No vamos a hablar de las combinaciones porque hay sanguíneo flemático, hay colérico flemático, hay melancólico flemático y así sucesivamente. O sea, se pueden mezclar también. No tengo un poquito de esto y esto. Hay que identificar todas las cosas como Dios nos creó. Más que decir, oh, no, yo no tengo esto. Entonces identifiquemos y trabajar. Porque con eso nacemos. O sea, el niño no trae el temperamento todavía desarrollado, pero ya nace con eso, ya trae eso en los cromosomas, la información genética en sus genes. Perfecto, entonces, Dios cambia nuestro temperamento y nuestro carácter, porque también traemos el temperamento, pero ya tenemos un carácter establecido. Malo, claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué es malo nuestro carácter? Porque fue formado en el entorno en que vivimos. Yo vivía con gente que tomaba, ¿qué hacía yo? Vivía con gente que me rodeaba de gente que dice malas palabras, ¿qué hacía yo? Ese es el carácter que yo formé en mí. Ahora bien, por medio de la oración va a cambiar nuestro carácter. El temperamento va a seguir ahí, pero el carácter domina ¿qué? El temperamento. Ahora bien, dice, el que se mira a sí mismo nunca será transformado. El que mira al Señor alcanzará transformación. Somos transformados mediante esta oración que hacemos en los secretos. Quiero que vayamos al Salmo 51, versos 6 al 13. ¿Por qué estamos ahora muy enfocados en salmos? Porque estas son oraciones. 51, verso del 6 al 13. Se los voy a leer yo. Y dice así. He aquí, tú amas la verdad. ¿En qué dice? Lo voy a leer yo, pero quiero que ustedes lo tengan y lo estén leyendo con su vista. 51, verso del 6 al 13. ¿Cómo se llama el tema, mis hermanos? La oración transformadora. ¿Qué es lo que va a transformar esa oración en nosotros? Del 6 al 13. Hermano Raúl, ¿qué va a transformar esa oración en mí? El carácter. ¿Y el carácter va a dominar qué? Mi temperamento, con lo que yo ya nací. Ahora, leámoslo, dice así. Dice del 6 al 13. He aquí tú amas la verdad. ¿En qué dice? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una pausa. Cuando estamos en la intimidad con el Señor, es ahí donde Él nos llena de su sabiduría. Fíjense qué lindo es el Señor. En lo secreto. Pero eso que hace Él en lo secreto con nosotros, ¿dónde se refleja? En público. Si me ven ahora a mí hablándoles aquí, ¿ustedes creen que años atrás yo pudiera haber estado aquí hablándoles de esta manera? Porque mi sabiduría no sirve para nada. Si no es, ¿cómo? Transformada por el carácter de Cristo. Es ahí donde Él me hizo entender sabiduría. ¿De quién? De Cristo, del Padre. Ya no es mi sabiduría. Es la sabiduría de Cristo, de Dios. Y sigue diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué le dirá el salmista al Señor, purifícame con hisopo? ¿Qué es un hisopo? Que limpia hasta lo más profundo de nuestro oído, ¿verdad? Es un hisopo.
Entonces quiere decir que nosotros tenemos suciedad hasta donde no se mira. Y eso el Señor lo puede, es el único que lo puede quitar de nosotros. Y es una, ¿cómo le podría decir? Es algo que nos está tratando de mostrar el salmista, ¿verdad? Que así como el hisopo limpia lo más profundo del oído, el Señor limpia lo más profundo de nuestra alma. No es purificación el hisopo. El hisopo viene siendo como Es algo... como algo con el que se limpia, como un objeto. Sí, ustedes conocen los hisopos, ¿verdad? Sí. Es el que limpia el oído. No sé, un cotonete. Cotonete, eso, ese es el hisopo, el cotonete. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cotonete limpia hasta lo más profundo del oído, donde no se mira. Entonces, por eso está comparando el salmista esa cosita con qué? Con su alma y con Dios. O sea, le dice, Señor, límpiame hasta donde yo no puedo ver, porque solo tú lo puedes ver en mí la suciedad que yo tengo. ¿Sí? Ok, entonces, y dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjense, está reconociendo que es un pecador, pero le clama al Señor. ¿Qué cosas lleva la oración? Dijimos, son 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas que lleva la oración? El agradecimiento, la petición del perdón. La súplica. Súplica. Aquí está suplicando, ¿por qué? Porque el Señor no mire su pecado. Porque el Señor no mire que ha faltado a su palabra. Crea en mí, dice, oh Dios, un corazón, ¿qué dice? Limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí, ¿qué dice? Ahora bien, la oración transformadora es la que va a mover a Dios a cambiar nuestro carácter. Pero ¿quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Muy bien. Necesitamos al Espíritu Santo. Esa oración la está escuchando el Padre, pero el Padre ha dejado al Espíritu Santo aquí para que nos guíe, para que nos cambie, nos convenza. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pero el Padre ya no sabe que el Espíritu Santo para eso está aquí. Pero va a actuar cuando nosotros reconozcamos que necesitamos eso. Por eso me llamaba la atención una prédica que escuché el día que veníamos. Y dice el predicador, Dios va a esperar hasta que se te vayan las fuerzas y ya quedes tirado. Dice, ¿por qué? Porque es ahí donde Él va a mostrar su gloria. Ok, ya no tienes fuerzas, ahora me toca a mí. Mira, estas son las fuerzas que tú necesitas. Y los levanta. El Señor es así. ¿Y qué sigue diciendo? Íbamos en el 2. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un paréntesis. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso quiere decir que la salvación se puede ir de nosotros, ¿verdad? El Espíritu la sostiene. Exacto. ¿Por qué la sostendrá el Espíritu? Porque podemos faltarle al Señor y Él sabe que lo vamos a hacer. Pero para eso está el Espíritu, para convencernos de Él. Vuelve al Señor, porque si no pierdes. Mira, nada más y nada menos que tu salvación. Entonces, que la salvación hay que cuidarla, hay que guardarla, porque podemos llegar a perderla si somos insensatos. Digamos, dice el 15, Señor, abre mis labios. O estamos en el 13, ¿verdad? Ok. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica mi boca, tu alabanza. Y purificará mi boca tu alabanza. Sería entonces Sí. Ese no es el
51:13. Sí, perdón. Entonces enseña a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza. En lo íntimo, en lo secreto, el Señor nos va a transformar. Este tema tiene mucho que decir, como les decía. ¿Y cuál es la clave del éxito de un cristiano? Cuando ustedes ven a un cristiano predicar, ahora que ustedes me ven a mí hablarles a ustedes, ¿cuál creen ustedes que ha sido el éxito para que yo haya llegado hasta este lugar? No fui yo, fue esa oración que yo tuve directa con quién, solo yo y quién, y mi Padre, por medio de Cristo. Fue ahí donde el Señor, ¿se recuerda lo que leíamos al principio del Salmo? Me enseñó ¿qué? Sabiduría. ¿Sabiduría de quién? De Él. Cambió todo en mí, todo el carácter que yo tenía, todo eso fue cambiado y fue implantado el carácter de Cristo para que yo ahora pudiera estar aquí con ustedes. Salmo 42 del 1 al 4. Quiero que lo tengan, lo vamos a leer. Ya casi terminamos. Y dice así, Salmo 42 del 1 al 4. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras que dices todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se recuerda lo que hablaba el pastor ahora? Es que el Señor es lindo, fíjense. Él decía acerca de esto. Muchos nos dicen, ¿dónde está tu Dios? No que va a venir, pues. No que aquí, no que allá. Y eso mismo le estaba sucediendo al salmista. Y luego dice el 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Muchas veces el Señor nos ha transformado ya y guiamos a otros hacia esa transformación. Guiamos porque nosotros no hacemos nada, si no es por la misericordia de Dios, pero los guiamos y más adelante estas personas hacen lo que muchos del mundo hacen, agarran un cuchillo y lo clavan en nuestra espalda. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Ya que fuimos transformados con nuestro carácter, amarlos, fíjense, y duele como seres humanos. Pero como ya tenemos el carácter de Cristo implantado, ese dolor se va despejando. ¿Por qué? ¿Con quién voy yo? Con el Señor en la intimidad. No a quejarme con Él, sino a decirle, Señor, me siento así. Porque Él sabe. ¿Se recuerdan que leíamos que decía, no está la palabra en nuestra boca y quién la conoce ya? Él sabe cómo estamos. No podemos engañar al Señor. Me llamaba la atención lo que decía el pastor. Muchos están aquí y ya se ve como que fueran ya santos, como que ya estuvieran en el paraíso. Pero Dios conoce cada corazón, cada persona. Ahora, para ser transformados tenemos que mirarnos cara a cara, como si estuviéramos ante la presencia de Dios. ¿Qué es mirarnos cara a cara en el espejo con la gloria del Señor? Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 18. Aquí nos vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 18.
Después de Romanos está Corintios. Del 1 al 18. Dice así. Del 1 al 18. Ujú. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos, en su casa lo leen. Ahora le voy a hacer una pregunta, ¿están leyendo este material? Y díganme la verdad, ¿para qué no lo están leyendo? Tienen que hacerlo, porque el test viene basado en este material. Tienen que darle a que sea una Segunda leída. de Corintios, digo que. 1 de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 18. No lo vamos a leer. Esta es la oración transformadora. Dice, Dios exige vida para dar vida. Y eso solamente se logra en la cámara secreta. Vamos a leer un poquito. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, estará escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿quién? El verso 3. El verso 3. Por el Espíritu de Dios vivo. Hasta ahí. O sea, nosotros estamos de cara en un espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nos están mirando. No nos podemos esconder. ¿Por qué? Porque ya somos cartas leídas. Pero cartas escritas, ¿por quién? Por el Espíritu mismo, por el Espíritu vivo mismo de Dios. El testimonio, ese es un buen ejemplo, nuestro testimonio. Todos lo miran y todos van a ver si estamos caminando conforme a la transformación que decimos haber recibido de parte de Cristo o seguimos viviendo nuestra ¿qué? Pasada vida, ¿verdad? Podría ser como cuando dicen, estás viviendo conforme a la carne o el espíritu. Si estás viviendo conforme a la carne o al espíritu. Ahora bien, la unción, ¿quién la reconoce? Respeta a quien la tiene. Ahora bien, nosotros como cristianos debemos respetar la unción que el Señor ha depositado en nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 28 y 29, sucedió un caso. Génesis, Éxodo, después de Génesis está Éxodo. Éxodo 34, 28, 29. Fíjense lo que sucedió aquí. 38, 39. No, 28 y 29. Fíjense lo que dice. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló, ¿sí es? 34, no, aquí está leyendo el 35. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte del Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Amén. Fíjense. ¿Cómo venía Moisés cuando bajó del monte? Dice que reflejaba ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque había estado cara a cara ante la presencia misma de Dios. Y el pueblo lo reconocía. Pero hay muchos que no queremos reconocer la unción que Dios ha depositado en nosotros. Y aunque nuestro espíritu lo sienta y sabe uno, este hombre es un hombre que busca a Dios. Siempre buscamos la manera de ¿qué? De hacerlo ver mal, de criticarlo. Cuando deberíamos de respetar esa unción que Dios ha puesto sobre esta persona.
En el capítulo 35, del verso 1, fíjense lo que dice. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas cosas. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Muchas veces viene el 35, verso 1. Si queremos ver la gloria de Dios, queremos ser transformados mediante esa oración transformadora, debemos de respetar a todo aquel que el Señor ha puesto delante de nosotros y que vemos que el Señor está derramando esa unción sobre esta persona. Porque es ahí donde nosotros, la oración ya fue hecha, Dios ya está haciendo lo que tiene que hacer por medio del Espíritu Santo, pero nosotros debemos de seguir reglas. ¿Qué traía Moisés cuando bajó del monte? ¿Las tablas de qué? De la ley. De la ley, los mandamientos. Y el pueblo tenía que respetar esa ley. Y todo aquel que la respetara esa ley iba a recibir beneficios. Ahora bien, con esto vamos a cerrar. Cierra la puerta y apártate. Cierra la puerta en privacidad, porque es ahí donde el Señor transformará tu carácter. Mateo 6:6. Con esto vamos a terminar. Al Nuevo Testamento otra vez. Eso. Mateo 6:6. Sí, por favor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te reconocerá en público. ¿Qué dicen? ¿Que entremos qué? Porque es ahí donde vamos a ser transformados. Y cuando seamos transformados en lo secreto, eso lo vamos a reflejar como lo reflejó Moisés. ¿Cómo venía Moisés? Resplandeciendo la presencia de Dios. Y él había estado solo él y el Señor. Entonces, para que nuestro carácter sea cambiado e implantado el carácter de Cristo, necesitamos esa oración. Reconocimiento, reconocer que Dios es Dios. Súplica y, reconocer que tiene que la oración. Agradecimiento. Tiene que llevar alabanza, tiene que llevar gratitud y tiene que llevar súplica. Y esa oración nos transformará, pondrá ese temperamento de Cristo en nosotros. Y el carácter de Cristo en nosotros. Y nuestro temperamento va a ser dominado por el carácter. ¿Por qué muchas veces se predica, hermano, que tu carne no domine, que no te domine? La carne es el temperamento, nuestros sentimientos, lo que queremos hacer. Pero el carácter es el Espíritu Santo dentro de nosotros haciendo su trabajo. Permitamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. En el nombre de Cristo Jesús. Con esto